Muy buenas tardes, compañero, profesora. Hoy el grupo de Jan, Keisha, Ada y mi persona tendremos el gusto de presentarles la línea del tiempo. Juan Amos Comenius, 1592-1670. Juan Amos Comenius, filósofo pedagogo mejor conocido como latinizado Comenio, nació en Moravia en 1592 y murió en Narvel en 1670. Fue el primer obispo de la comunidad de la familia de Bohemios, perseguido por el ejército imperial, y vivió en diversos países de Europa, como Hungría, Polonia y finalmente Holanda, el país donde murió. Aportes a la psicopedagogía. Para Comenio enseñar se debía a la dedicación de tres cosas: método, tiempo y objeto. Creó la idea educativa basada en tres métodos: la comprender, retener y practicar. Fue el primero en presentar una metodología educativa basada en la unión pedagógica didáctica. Entre las obras de Comenio están La puerta abierta del lenguaje, Vestimulum, Atris, Orbis, La puerta abierta de la sabiduría, La didáctica magna y Novismo, método de las lenguas. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, y falleció el 2 de julio de 1778 en Francia. Fue un escritor, filosófico, botánico, naturista y músico de la Ilustración, que a pesar de sus diversas contradicciones quisieron que se separara de sus principales representantes del movimiento. Para Jan era importante estimular el deseo de aprender, que la educación del niño comienza desde su nacimiento y que era importante prestarle más atención a la educación de los niños que la educación de un adulto. Esos fueron uno de sus aportes a la psicopedagogía en la educación. Algunas de sus obras están La Nueva Eloísa, El contrato social y Emilio de la educación. Eran unas de sus principales obras que él predicaba. Otras de sus obras están Las contradicciones, Las enseñaciones de un paciente solitario y La muta. Pestalozzi nació el 12 de enero de 1746 y murió el 17 de febrero de 1827. Es conocido en países de lengua española como Enrique Pestalozzi. Fue un influyente pedagogo, educador y reformador suizo que adoptó las ideas de la última ilustración en la pedagogía. Entre sus obras más destacables están La vigilia de un solitario, de 1780, Una hoja suiza, de 1782, revista compuesta y editada por Pestalozzi, y Mis indagaciones sobre el proceso de la naturaleza en el desarrollo humano, de 1797. Herbart nació el 4 de mayo de 1776 y murió el 14 de agosto de 1841. Fue un filósofo, psicólogo y pedagogo alemán. Fue uno de los personajes más contribuyentes en el movimiento intelectual de Alemania a finales del siglo XIX. Es considerado el padre de la pedagogía científica, y su pedagogía general se deduce de la idea de la educación. Esboza un curso de pedagogía llamado Manual de la Filosofía, influenciado por Pestalozzi y Rousseau. Se le puede considerar un filósofo relativista y científico. Considera que el alma humana es como una página en blanco y que no hay ideas innatas, pero sí capacidad humana. Ellen Key nació el 11 de diciembre de 1849.
Fue feminista, pedagoga y escritora sueca. Su campo de acción se dirigió principalmente a la ética de la educación y a la vida familiar. Trabajó como profesora hasta 1900, cuando debido a la importancia que adoptaron sus ideas, comenzó a dar seminarios en Suecia y en otros países. Entre sus fuentes principales está la obra El ciclo de los niños, publicada en 1900. Esta tiene tales ideas: buscar la personalidad del niño, reconocer el ámbito de libertad de aprender, incorporar a los padres en la labor educativa, crear escuela mixta, suprimir el castigo y otras líneas semejantes. William James nació el 11 de enero de 1842 en New York. Fue filósofo y psicólogo estadounidense con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard. Fue profesor de psicología y fundador de la psicología fundamental. Su aporte a la educación fue el método experimental de su pedagogía. Se basaba en la educación de la destreza individual, de la iniciativa y del espíritu. También decía que la educación es la vida y la escuela es la comunidad. La educación debe ser progresiva, activa y que desarrolle habilidades para juzgar inteligentemente. Sus obras más notables son Principios de la psicología y Las variables de la experiencia religiosa. Alfred Binet nació en 1857 y falleció en 1911. Fue un psicólogo, pedagogo y grafólogo francés, conocido por sus aportes a la psicología experimental, diferencial, psicometría y en especial por sus contribuciones en el desarrollo educativo. Considerado padre de la inteligencia, fue el creador de los primeros estudios sobre la inteligencia y del test de predicción de rendimiento escolar, junto a Theodore Simon, que fue base para el desarrollo sucesivo de los test de inteligencia y proporciona la edad mental del sujeto. Su método se basaba en ejecutar tareas que exigían comprensión, capacidad aritmética y dominio del vocabulario. Binet decía que se podía medir la capacidad de un estudiante o su inteligencia entre más tareas realizaba. John Dewey nació en 1859 en Burlington, Vermont y murió en 1952. Fue un psicólogo, filósofo y pedagogo estadounidense que transformó la escuela tradicional en escuelas laboratorios, basándose en su ideología experimentalista, Learning by Doing, que se basaba en que la experiencia es esencial para adquirir el conocimiento. Es padre de la escuela progresista y abogaba por la teoría y la práctica. Fue un activista y luchó a favor de la igualdad educativa de la mujer y las personas de color, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Sus principales obras fueron Mi credo pedagógico, la cual es su obra más importante, La escuela y la sociedad, experiencia y educación, y La reconstrucción de la filosofía. Hugo Münsterberg nació en 1863 y falleció en 1916. Fue un psicólogo germano-estadounidense que estableció las bases de la psicología industrial, es decir, el estudio científico de los individuos para maximizar su productividad y adaptación. Propuso el empleo de los test psicológicos para mejorar la selección del personal. Exaltó el valor de la teoría del aprendizaje en el desarrollo de métodos de capacitación y el estudio del comportamiento humano para averiguar cuáles son las técnicas más eficaces para motivar a los colaboradores. Su obra más importante fue Psicología y Eficiencia Industrial, publicada en 1913, donde recomendó el estudio del comportamiento humano para identificar patrones generales y explicar las diferencias individuales.